Hace unos meses, un seguidor o seguidora del canal, a través de la sección de comentarios, que podéis dejar aquí abajo, nos hizo la siguiente propuesta o sugerencia en relación a una sección que hemos denominado El Bilbao que fue. Y nos decía así: ¿algún día podríais hablar sobre la desaparecida iglesia del Corpus Christi de Bilbao, por favor? Por supuesto, este vídeo va a estar dedicado precisamente a esa edificación. Pero antes vamos a hacer un ejercicio de imaginación. Vamos a cerrar los ojos y vamos a intentar crear en nuestra mente la imagen de una catedral. Imagen que probablemente surgirá por la asociación con algún edificio que ya conozcamos de esas características. Nos damos 5 segundos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y ya podemos abrir los ojos. ¿Se parece esa imagen que habéis generado en vuestra mente a esta que os mostramos ahora? ¿Mucho? ¿Poco? ¿Nada? Si se parece mucho, acabáis de imaginar la que podría haber llegado a ser la Catedral de Bilbao. Un proyecto, una construcción con una historia muy particular y que, aunque la hemos incluido en la sección del Bilbao que fue, que dedicamos a edificios ya desaparecidos, también podría haber estado incluida en la sección El Bilbao que pudo ser, que dedicamos a proyectos que no llegaron a ejecutarse. Y diréis, pero bueno, eso es una contradicción, o fue o pudo ser, pero las dos situaciones no pueden darse de forma simultánea. Pues sí, en este caso así fue, y lo vais a entender enseguida porque os lo vamos a contar aquí, en el canal Bilbao Arquitectura, vuestro canal. La instauración de la Iglesia de Bilbao como diócesis propia no se produjo hasta mediados del siglo pasado. Unos años antes, en 1946, cuando aún pertenecía a la diócesis de Vitoria, la Junta de Construcción de Templos Parroquiales de Bilbao planteó la construcción de un nuevo templo parroquial destinado a dar servicio religioso a aquella populosa barriada y que al mismo tiempo será exponente, por sus características, del espíritu que anima a este pueblo de Bilbao para superarse en la grandiosidad de sus obras. La populosa barriada a la que se refería el escrito de solicitud era el barrio de Indautxu, perteneciente a la segunda fase del ensanche bilbaíno, y el término de grandiosidad de sus obras era toda una declaración de intenciones que daba ya algunas pistas sobre las características que ese nuevo templo iba a tener. Bilbao en esos años aún no tenía catedral propia. La iglesia de Santiago, en pleno centro de la ciudad antigua, no recibiría esa designación hasta unos años más tarde. Así que esta iglesia del Corpus Christi nacía también con la intención de convertirse en la catedral de Bilbao, del Bilbao moderno del siglo XX. Su emplazamiento era peculiar, ya que no se trataba de una edificación exenta, sino que completaba una de las manzanas del ensanche, en concreto en la confluencia entre las calles María Díaz de Haro y Licenciado Poza. El proyecto fue redactado por los arquitectos locales Luis María Gana y Gonzalo Cárdenas, y en la dirección de las obras se incorporaron los arquitectos Francisco Hurtado de Saracho y Ángel Gortázar. En la memoria del proyecto, los autores reflejaban de forma clara sus intenciones y los conceptos arquitectónicos que planteaban para esta obra. El carácter que se ha dado a la iglesia es el inspirado en las obras maestras de la arquitectura religiosa española. La intención del proyecto es aunar la máxima economía, aspecto este solicitado por la Junta, con la mayor suntuosidad posible. Para ello se ha buscado la grandiosidad más que en el detalle en las masas y proporcionalidad de los distintos elementos, dentro siempre de una ordenación clásica, huyendo del excesivo barroquismo siempre caro y concentrando los elementos decorativos en los puntos de mayor importancia: altar mayor, entrada principal y remate de la torre. El edificio se iba a construir con estructura de hormigón armado, revestido con enchapado de piedra artificial. Además del templo propiamente dicho,
El proyecto incluía también la construcción de un edificio anexo sobre la calle María Díaz de Haro, que iba a albergar la casa cural, la catequesis parroquial y los locales de acción católica, unidos a la iglesia a través de un pequeño claustro. Finalmente se descartó construir esta edificación anexa. El presupuesto inicial de la obra era de más de 30 millones de pesetas, unos 180.000 euros. Lo que más llama la atención del proyecto son las colosales dimensiones del templo, que se iba a convertir en uno de los edificios de mayor tamaño de la ciudad. Una planta de cruz latina con 3 naves, con unas dimensiones totales de 41 por 62 metros. Y en cuanto a su altura, un crucero central que se coronaba con una bóveda a 40 metros de altura y una única torre en la fachada de acceso, en la confluencia de las calles, que superaba los 50 metros de altura. La figura humana a escala que hemos introducido en los planos originales nos puede dar una mejor percepción de su tamaño. El templo podía albergar a más de 1.500 fieles. Las obras se iniciaron en 1949 con la ejecución de la estructura de hormigón, pero a medida que avanzaban el ritmo de las mismas se iba ralentizando. Sus promotores no podían hacer frente al enorme coste económico que iba creciendo día a día. En 1955, 6 años después, las obras seguían sin terminarse y finalmente se decidió abrir al culto el templo sin haberse completado tanto algunos de los revestimientos exteriores como los acabados y elementos decorativos interiores. Por tanto, la edificación quedó definitivamente inacabada. En 1978, apenas 30 años después del inicio de las obras, se anunciaba el derribo de la iglesia del Corpus Christi, sin cumplir ninguno de sus objetivos iniciales, es decir, sin convertirse en una de las grandiosas obras de la ciudad y sin llegar a obtener el privilegio de convertirse en catedral. Poco tiempo después se hizo efectiva la demolición de la edificación, sustituyéndose por un bloque de viviendas en cuyo semisótano se instaló la nueva iglesia que hoy conocemos. La iglesia del Corpus Christi, un proyecto que fue y que pudo ser. Si prestamos atención podemos observar una cierta similitud entre este proyecto y el proyecto que el arquitecto Severino Achúcarro realizó a finales del siglo XIX para la Iglesia Catedral de Santiago, en lo que a su fachada se refiere. En efecto, en ambos casos solo se plantea una única torre lateral, rompiendo la habitual disposición simétrica de este tipo de edificaciones, con 2 torres generalmente. Coincidencia casual, en el caso de la Iglesia Catedral de Santiago ya explicamos el porqué. Y en el caso de la iglesia del Corpus Christi, ¿qué motivos tuvieron los arquitectos para no incluir una segunda torre? Bueno, pues esa es la tarea que os ponemos hoy. Esperamos que nos dejéis vuestras respuestas a esta pregunta, a esta incógnita, aquí abajo en la sección de comentarios. Y esperamos también que, si este vídeo os ha resultado de interés, os suscribáis al canal para poder continuar de esa forma con nuestra labor de difusión del patrimonio arquitectónico. Seguimos en contacto.